Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Bienvenidos una vez más a Los Observadores. Esta vez le tenemos a nuestro querido Lucho a la distancia, pero presente. Por favor, Lucho, el saludo de rigor. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Los Observadores. Nosotros somos los observadores, quienes vigilamos las tecnologías emergentes desde, por supuesto, una cultura de justificar por qué pensamos algo, la cultura del racional detrás de... Tenemos por ahí, querido Gonzalo. Bueno, ahora te noto muy racional. Parece Recording que in estás ayudando progress. bien y me encanta. Tenemos ahora el tema de cazadores de leyes con un joven abogado que se llama Marcelo Gualoto y que se va a presentar a sí mismo. Marcelo, cuéntanos algo de ti. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Luis, que nos acompaña por vía telemática. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Mi nombre es Marcelo Gualoto González. Efectivamente, soy abogado de la ciudad de Quito, graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. He tenido el privilegio de estudiar en esa universidad gracias a mi familia. Me considero un abogado honesto, un abogado que busca defender los intereses y derechos de sus clientes. Y en estos últimos meses y años he declarado mi pasión por el derecho penal. Entonces, por ello y por todo lo que ha transcurrido a lo largo de mi trayectoria académica y ahora ya como profesional, me declaro como un abogado penalista y más adelante especializado en la ciencia penal. Bueno, y con esa presentación, mi amigo Lucho, vamos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. A ver, Marcelo, ahora se puede revisar información de un proceso penal en forma virtual. O sea, podemos ver, ya nos vas a explicar qué es lo que podemos ver. Y eso me parece un enorme avance, ¿no? Antes había que ir a revisar el folio número 1, 24, 25 de carpetas enormes, todavía las veo, pero en todo caso están ya virtualizadas, ¿no? Entonces me gustaría comenzar un poco con cómo es este tema de lo informático, del registro, qué se puede ver, de qué sirve, cuáles son sus límites, sus posibilidades. Cuéntanos. Bien, Gonzalo, aquí me gusta hacer una comparación siempre, hacer una comparación entre el ámbito civil y el ámbito penal. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal tenemos lo que en el ámbito civil no existe, que es una fase de investigación previa, ¿verdad? Pero primero déjame darte un poco de antecedentes de cómo fue desarrollándose esto en el tema de la tecnología, ¿ya? Antes, los abogados, cuando necesitaban recibir una notificación, algún escrito de parte de la dependencia judicial, tenían que señalar en el escrito inicial, en la parte de notificaciones, el casillero judicial correspondiente, ¿verdad? Y este casillero judicial se encontraba, las oficinas son casi al lado de la Asamblea Nacional. Entonces los abogados tenían que ir presencialmente, a diario o pasando 2 días, y recoger las providencias o notificaciones de su casillero. Tal cual funcionaba un buzón, ¿no? Después, con el paso del tiempo, específicamente en el año 2014, se implementa ya lo que se conoce como casilleros electrónicos judiciales. Bien, en casilleros electrónicos judiciales, a partir del año 2014, ya no era necesario que los abogados vayan de manera presencial a casilleros a retirar la notificación que les había llegado, sino que desde la comodidad de su oficina o de su hogar podían revisar en la página correspondiente si habían llegado notificaciones, ¿verdad? Y ha seguido avanzando esto mucho más, porque después de la pandemia, esto ya sirve también para poder ingresar escritos. Es decir, hemos pasado de tan solo poder revisar las notificaciones a poder ingresar escritos. Es decir, nosotros el día de mañana necesitamos ingresar un escrito solicitando alguna diligencia, podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra oficina a través de casilleros judiciales electrónicos con la firma electrónica respectiva,
¿verdad? Eso es completamente necesario. Ahora bien, yendo al punto inicial en el que te decía que en el asunto civil no es lo mismo que el asunto penal, por cuanto en el asunto penal existe lo que se conoce como investigación previa. En la investigación previa no sucede así, ¿ya? En la investigación previa que está encargada de irla desarrollando Fiscalía, sigue siendo digámoslo así, a la antigua usanza, ¿ya? No existe la posibilidad de ingresar escritos o impulsos directamente a través del casillero electrónico, ¿ya? Sino que necesitamos ir directamente a Fiscalía, ingresar el escrito y que Fiscalía nos ponga la fe de recepción. ¿Y por qué es esto? Ya. ¿Por qué no puedes ingresar? Ya, y yo creería que es por el tema de carácter reservado que tienen los expedientes fiscales. Bien, sin embargo, podría, y eso, a eso es a lo que iba yo, podría analizarse la posibilidad de que en las investigaciones previas también se maneje un proceso similar al que te he venido contando, en el que puedes recibir notificaciones en casilleros electrónicos y desde allí puedas ingresar los impulsos fiscales. Pero debería analizarse en qué medida se afecta o no el tema de la reserva que tienen los expedientes fiscales. Aquí tenemos un experto en ciberseguridad. Oye, Lucho, no creo que sea un tema de seguridad realmente el que impida que se pongan estos escritos virtualmente, ¿o sí? Pues siempre vas a tener el riesgo operativo también. Y en esto, pues, uno, confidencialidad, dos, integridad, tercero, disponibilidad. En esas tres dimensiones. Siempre va a haber el riesgo operativo. Siempre. A propósito, pues, los funcionarios te mueven pues, el proceso más atrás o más adelante. No vamos a quitar que obviamente en todo esto una variable muy considerable en países como el Ecuador es la corrupción también, ¿no? Te alteran documentos, te pueden desaparecer documentos, a lo que pasa realmente en la administración pública. Así que a la final siempre va a haber problemas de seguridad de información. Totalmente, totalmente. O sea, pero realmente no hay un impedimento para hacerlo esto virtualmente, buscando elementos técnicos para que esto funcione adecuadamente con la seguridad. Pero también ustedes cuestionar el estado de la seguridad de la información en general en el servicio público ecuatoriano. Por ejemplo, hasta hace muy poco la página de remates judiciales ni siquiera tenía un certificado HTTPS. Con eso te digo todo. ¿Qué es un certificado? Que verifica que la información va cifrada de punto a punto. En este caso no puede ser interceptada por alguien que pinche la comunicación, los paquetes que viajan. Ya. Claro, pero como dice Luis, no creo que se trate de un tema de seguridad, porque en los expedientes fiscales que reposan en Fiscalía se generan muchos problemas también. No es que porque vas presencialmente garantizas la reserva y demás, no. Como dice Luis, como bien dice, en muchos de los casos se han perdido expedientes fiscales dentro de Fiscalía o se han alterado documentos y prácticamente no creo que vaya por ahí el tema. Sí, Lucho, ¿algo que añadir? Quitar un físico tienes igual riesgos, eso es el asunto. Pero el riesgo operacional va a estar siempre presente, querido Gonzalo, siempre. Bien, ¿quieres añadir alguna pregunta quizá? ¿Te quedó pendiente algo? Sí, Marcelo, en realidad un gusto tenerte acá y bueno, Gracias. en este contexto, pues hemos visto avances en lo que es el sistema de SATG, por ejemplo, pues desde el 2020, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, también el sistema de accesos a la Corte Constitucional en general, que de alguna manera tiene sus propios códigos que son diferentes, ¿no? Yo lo que quería preguntarte un poco en ese sentido, para ti como practicante en el derecho penal, ¿qué tan satisfecho estás del 0 bueno, digamos del 1 al 10 con el sistema actual? ¿Y qué crees que puede mejorar realmente para la celeridad de la justicia? ¿El sistema actual judicial en general o basándonos en el sistema Las penal? plataformas digitales, te estoy hablando directamente del SAC y directamente del portal de la Corte Constitucional, por ejemplo, Ya. para búsqueda de casos, para justamente Ya. toda esta cuestión, pues. Por ahí va mi pregunta. ¿Cómo Ok. crees que esto ha influido en la celeridad y qué falta? O sea, evalúalo de 1 al 10 y justifica tu respuesta. Disculpa, pues, que actúe como abogado del diablo también. Sí. Como profesor ya está repasando el examen complexivo desgraciado. Ya, del 1 al 10 yo le calificaría, la verdad, en un 8,5, un 8,5. Porque creo que sí han habido avances, como he relatado anteriormente, han habido bastantes avances en cuanto al ingreso, notificación de escritos y demás. Y esto ha ayudado a que, por ejemplo, ya no existan largas filas en el complejo judicial, en las dependencias judiciales. Aún así existen, pero antes era mucho peor.
Cuando yo estaba en la universidad, yo empecé a trabajar desde el año 2019 aproximadamente, y tenías que hacer una larga fila que podía llevarte toda la tarde y mucho más si era hora de almuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido un gran avance, por como he dicho, desde el año 2014 se implementó el tema de casilleros electrónicos judiciales, y posteriormente, a partir de la pandemia y demás, ya se pueden ingresar escritos. Entonces, sí ha habido un avance, no podemos negar esto. Sin embargo, sí hay muchos aspectos que mejorar. Como siempre, nada va a ser perfecto, ¿no? Pero hay muchos aspectos que mejorar en dependencias judiciales. El tema de la corrupción misma, que nos ha sometido al país en donde estamos hoy en día, y demás cosas que podemos seguir mejorando, ¿no? En el tema de las audiencias virtuales también hemos mejorado, y podríamos decir que podemos mejorar en el ámbito penal, en el tema de la investigación previa, que como digo yo, no creo que se genere mayor inconveniente haciendo que podamos ingresar los impulsos fiscales mediante casilleros electrónicos judiciales. No creo que se genere algún problema con esto. Marcelo, pero ya en tu práctica también hay otras cosas que me ha asombrado, ¿no? Y es esto de que si tú pones ya una, ¿cómo se llama? Una denuncia, pones una denuncia, entonces hay que hacer la investigación del caso, pero para hacer la investigación del caso tienes que esperar que un policía, un agente haga cierta cosa, por ejemplo, verificar un lugar, pero para verificar el lugar puede hacerlo en media hora, o sea, en la media hora siguiente de que llegó eso, o puede ser 6 meses, depende de si es que hay voy a utilizar tu misma palabra, un impulso, pero monetario esta vez, ¿no? Para que se mueva, o incluso llevarle uno mismo, o estar ahí presión a presión. Entonces, me parece que eso hace que, por eso el tema de esta charla, Lucho, es cazador de leyes, porque o sea, finalmente tienes que estar a la cacería de que la ley funcione para alguien, y si es que no eres un abogado honesto, la fregamos de encima, ¿no? Porque puede ocurrir cualquier cosa, además de sacarte plata a ti, no paga a otro, no se mueve el juicio, o sea, es una cosa así caótica. Cuéntanos. Sí, como he dicho, la corrupción en el sistema judicial se encuentra muy arraigada. Y más que nada nos hemos acostumbrado, ya yendo directamente a lo que acabas de decir con esto del agente investigador, a que en este caso, vamos a poner un ejemplo ya para poder entenderlo mejor. Yo pongo una denuncia, en este caso digámoslo por estafa, ¿verdad? Y entre las primeras diligencias que deben realizarse están la versión de los hechos y el reconocimiento del lugar de los hechos, que se llama técnicamente inspección ocular técnica de los hechos, ¿verdad? Entonces, se supone que esto debe realizarlo directamente un agente investigador, ¿verdad? Que es como una suerte de investigador, ¿verdad? Que va al lugar de los hechos y dice, efectivamente, el lugar existe, toma fotos, en caso de que lo necesite, hace entrevistas y demás, ¿verdad? Y eso lo presenta directamente a Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Eso no importa, ya sea un caso chiquito, como robarse una moto, o robarse todo el hangar de motos, da igual. Exactamente. No es la cantidad, da igual. La misma diligencia. Exactamente, claro, cuando Fiscalía es el encargado de tramitar todos estos procesos, ¿no? Porque también existen acciones privadas. Entonces, pero bueno, vamos con la acción pública que tramita Fiscalía. ¿Ya? En este tema, como había dicho, las diligencias son esas. Y entre estas diligencias está la inspección ocular técnica, ¿ya? Pero aquí lo que sucede es que el agente investigador no se va a mover si es que tú no le vas a buscar. Y eso lamentablemente es así, y las personas que nos están escuchando me darán la razón. La gente no se mueve si es que tú no vas a su oficina y le dices, vea, acá es el lugar de los hechos, movámonos tal día, tal fecha, y tienes que facilitarle el transporte también, ¿ya? Y el almuerzo. Y el almuerzo en muchos de los casos. Ya es hora de almuerzo, tienes que darle de comer. Exacto. Y supongo que no le podrás dar un mote con chicharrón porque no se mueve el trámite, ¿no? Ahí se quedó. Claro, exactamente. Entonces, nos hemos acostumbrado, lamentablemente. Bueno. Sí, es rico. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a eso, ¿ya? Cuando el agente investigador sería el que tiene que moverse al lugar de los hechos y decir efectivamente aquí sucedió, ¿ya? Sin embargo, como te digo, no sucede así. No sucede así, y lamentablemente después de que se hace la inspección ocular técnica, tienes que estar yendo a la policía judicial
para que el agente investigador se mueva haciendo el informe y lo mande a fiscalía. Es decir, nos vamos a demorar en promedio, si es que nos toca con un buen agente investigador, tal vez un mes, pongámoslo así, ¿ya? Por eso es necesario, y por eso decía que en el ámbito penal existe lo que se llama el impulso fiscal, el impulso procesal, ¿ya? Que necesitamos de estar ahí encima para que se mueva la investigación. ¿Es un nombre que le pusieron o un nombre legal que está en la jurisprudencia? ¿El qué? El Perdón. impulso, la palabra Sí, impulso. es algo que se maneja, un término que se maneja en el ámbito jurídico, el impulso. Sí. Impulso procesal, impulso fiscal. Lucho, ¿qué te parece? Habría que hacer eso con estudiantes, un impulso estudiantil. Bueno, yo creo que está cambiando la época, ¿no? Si bien en Ecuador todavía no se lo siente, pero algo muy importante en lo que es la tecnología legal, el legal tech, es justamente asistir a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, una cultura de riesgos, de análisis cuantitativo del derecho que puede ayudar, y cualitativo también, que puede ayudar a disminuir estos rangos de discrecionalidad y se presenta Claro, hoy o en día sea, tú como una dices alternativa. utilizando la inteligencia artificial, el sistema de Sí, procesos para que el sistema avise, usted se está demorando sí, mucho, pero le también, toca... no solo eso, hablo también del fondo, no solo de la forma. El fondo que es en realidad la corrupción, por ejemplo, pues el sesgo que pueden tener esas autoridades. Es interesante ver los avances también en esta materia que disminuyen la discrecionalidad de las autoridades, porque de alguna manera, y esto va más bien para nuestro invitado Marcelo, ¿qué tanto usarías tú un sistema de asistencia, ¿sí? De asistencia para la toma de decisiones en el evento que fueses juez? ¿Crees que eso ayudaría mucho? No estoy hablando de reemplazar al juez todavía, pero sí de que pueda tomar decisiones informadas. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente vemos que primero que la exigencia a veces para ser juez es demasiado básica y que vemos que los argumentos detrás, los racionales detrás de una decisión jurídica a la final no son convincentes? Así Entonces, es. ¿tú piensas que realmente ayudaría a esta transformación también de la justicia hacia justamente pues lo que es analítica legal en Ecuador predictiva? Todavía estamos en proyectos pilotos en el mundo, obviamente, pero te Así lo es. digo porque tal vez, ¿cómo lo enfocarías tú? O sea, ¿crees que te ayudaría mucho a la celeridad y sobre todo lo más importante que es impartir justicia? Te lo digo porque una persona pobre en Ecuador no puede esperar nada de la justicia, muy raro, a menos que sea cierta temática, de pronto en alimentos, son ciertas áreas un poco más accesibles, pero realmente, pues no, vemos que el sesgo en la justicia, la politización es tan alto que en alguna encuesta que yo hice, pues la mayoría de gente en países como el Ecuador, ¿sí? Bueno, el Ecuador concretamente, la gran mayoría de los encuestados, preferían ser juzgados por un algoritmo que por una persona. Ujú. ¿Cómo ves tú esta Lo tema? mismo en la medicina, oye, Lucho. O sea, en la medicina tenemos igual. O sea, que te haga el diagnóstico un médico y te haga el algoritmo, me voy por el algoritmo, porque te mandan a operar. Bueno, yo creo que complementarse, porque la toma de decisiones es un arte aún, pero hay Yo una sé, gran pero, o diferencia sea, entre tener a un nivel de diagnóstico, tanto el por campo legal como el campo ¿verdad? médico, ¿sí? Lo Ujú. que tú haces es un recoger todas las sentencias que se han hecho o Así las es. enfermedades del mismo tipo para ver, este es un patrón, ¿qué es lo que hace el médico? Ver un patrón. O sea, lo va Sí, a pero ver en la mejor el medicina, algoritmo. yo quiero eso discutirlo porque la medicina es más objetiva que el derecho, ¿Mm? de largo. Porque Ya. siempre necesitas análisis cuantitativos, a pesar de que hay errores, como vimos ese problema de la pierna amputada en recientes semanas, Gonzalo, ¿verdad? Pero en todo caso, ¿qué opinas, Marcelo, de esta temática? Bien, yo creo que actualmente la inteligencia artificial no se ha desarrollado lo suficiente para poder hablar de, de, de que pueda juzgar en un caso, ¿verdad? Como tú lo has dicho, no es el tiempo de que hablemos de la inteligencia artificial como para reemplazar a un juez, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que no hemos llegado aún a ese punto, ¿verdad? Sin embargo, haciendo énfasis en tus palabras, hay personas que van a preferir que les juzgue una inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a notar que si son juzgados por una inteligencia artificial, perdón, va a existir mucha más imparcialidad. Algo que es muy discutible en varios casos, con varios jueces en el país. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa en el tema de la imparcialidad que pueda tener una inteligencia artificial y que tal vez se supone que la tenga un juez, pero no sea al 100%. Entonces,
Pero hablar de reemplazar el trabajo del juez, yo creo que estamos aún lejos de eso. ¿Por qué? Porque yo soy muy curioso ya. Soy muy curioso. He estado ahondando en el tema de la inteligencia artificial, en específico con el tema de ChatGPT. Y ChatGPT te puede responder temas jurídicos. Tú a ChatGPT a día de hoy le preguntas sobre un tema jurídico o sobre una diferencia entre términos jurídicos y demás, y ChatGPT te va a responder. Incluso si le dices, dime, dame tu respuesta basado en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Te va a dar la respuesta. Sin embargo, por ejemplo, basándonos en este tema del ChatGPT, al final de la respuesta te hace dudar, porque te dice, te recomiendo que visites a un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces es como que te hace dudar, no te da una respuesta certera. Y en muchos de los casos, cuando yo he ahondado en estos temas, la inteligencia artificial me ha dado una respuesta errónea. Ya me ha dado una respuesta con una norma que ya está derogada, una norma que no se encuentra vigente, y hay todavía un error. Entonces yo creo que si se sigue desarrollando, es más, estoy seguro y doy por hecho de que de aquí a unos 5 o 10 años, todo este tema de la inteligencia artificial ya va a estar mucho más desarrollado y nos van a dar respuestas exactas a nuestro problema. ¿Ya? Esto evidentemente va a tener aspectos positivos y negativos. Negativos por cuanto va a afectar ya no solo a profesiones como el de ser abogado, sino a varias profesiones. Porque, por ejemplo, una consulta que te puede estar cobrando el día de hoy un abogado de $20 para adelante hasta los $100 y más, por su experiencia, porque haya sido abogado por tanto tiempo y demás, te puede costar, yo qué sé, $5 o en el mejor de los casos de forma gratuita, si le preguntas a una inteligencia artificial, ¿ya? Pero creo que todavía no estamos en eso. Sin embargo, como digo, doy por hecho de que eso va a suceder, ¿ya? En cuanto a los aspectos positivos que va a tener esto, es que, haciendo énfasis igual en lo que mencionaban, de que los pobres pocas veces acceden a la justicia y ganan, ¿ya? Van a tener la oportunidad desde sus hogares o desde un medio telemático, mediante una computadora, perdón, van a poder solicitar información acerca de un caso judicial que tengan y la inteligencia artificial les va a dar la respuesta sin haber gastado un solo dólar, ¿ya? Y eso va a ser favorable a la larga en el ámbito social, ¿ya? Y también va a ser favorable para las personas, porque hay muchas veces en que los abogados, y igualmente refiriéndome a ti, Gonzalo, que hablábamos de este tema de la corrupción y demás, hay muchas veces que los abogados se aprovechan de la ignorancia, en buen sentido de la palabra, de la ignorancia de sus clientes para poderles sacarles más plata, ¿ya? Es decir, le dicen, vea, tenemos que hacer esta diligencia, tenemos que hacer esto, y esto le va a costar, ¿ya? Y por la ignorancia de las personas dicen, bueno, usted debe saber, con tal que me saque bien mi caso, yo le pago, ¿ya? Entonces, si nos vamos por ese tema, las personas van a estar mucho más informadas porque van a tener a la inteligencia artificial a la que le van a preguntar y en el futuro te va a decir hasta el proceso que debe seguir. Y así ya no pueda ser prácticamente, digamos así, estafado por un abogado, ¿verdad? Ya sabiendo cuál es el proceso que se debe seguir exactamente. Marcelo, ¿cómo te fue en la universidad con este tema de la inteligencia artificial? ¿Ya comenzaron a tratarla, a discutirla, a ver cómo se incorporaba en el derecho o todavía está incipiente? Incipiente, la verdad, incipiente. El tema de la inteligencia artificial en la universidad se trató más bien como una cosa que se esperaba en el futuro, digámoslo así, nos quite el trabajo, ¿ya? Que nos va a quitar el trabajo. No cómo usarlo para generar trabajo. No tienes que seguir la maestría acá con mi querido amigo Lucho. Lucho, por favor, invítele a la maestría. Invitados a la nueva edición de la maestría en Derecho de la Economía Digital, que tiene pues varias asignaturas de inteligencia artificial. Cuña, patrocinada por los observadores. Exactamente. Bien, y con esto vamos a la siguiente sección de nuestro programa: Tecnomúsica y Tecnocine, canciones, bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Bueno, y les tengo algo, como siempre, genial, un poco retro, pero también esa es un poco la tendencia, ¿no? La banda sonora de una película, ¿qué se llama? Bueno,
Oye, ¿cuál es la película, Tito? Gracias. Anatomía de un asesinato. Gracias, Tito. En la producción salvó la campana. Bueno, esta fue una banda sonora de las pocas hechas por Duke Ellington, uno de los grandes maestros del jazz. Hay muy pocas bandas sonoras hechas por él, y esta es una de ellas en esta película Anatomía de un asesinato. Básicamente se trata de un hombre que ha cometido un asesinato porque es atacada o es violada su pareja, ¿no? Entonces la película narra el desarrollo del juicio, y especialmente Bigler, que es James Stewart. Para la juventud no lo ubican a James Stewart, pero es hermoso, es un actor que protagoniza Vértigo, de la película de Hitchcock, que también es maravillosa. Es un lindísimo actor, ¿no es cierto? Y tratará de conseguir un veredicto de inocencia aplicando esto de está loco, ¿no? Aquí ellos lo denominan como una acción excusable, que es un impulso, a propósito de impulsos, impulso irresistible. O sea, me dio ganas de matarte, en otras, ¿no es cierto? Y si fuera por eso, yo ya hubiera tenido un impulso irresistible con varios asambleístas. Pero, en fin, más allá del impulso irresistible, el director Otto Preminger se limita a exponer los hechos de forma totalmente neutral, ¿no? Es decir, no te deja, un poco a lo Almodóvar, ¿no? No te deja juzgar, ni te pone un orden moral, ¿no? Dice, estos son los hechos, así que entiéndalos y entre a los personajes, relaciónese con los personajes y piense. Así que vamos a escuchar de esta banda sonora, Casi lloro. Por favor, Tito, rueda tape. Listo, regresamos. Y para quien nos mira en YouTube, no se olviden que abajo vamos a encontrar el link de esta banda sonora para que la puedan escuchar. En esta parte de la entrevista, Marcelo, me gustaría preguntarte un poco sobre esto que mencionaste, ¿no? Dijiste, alguien que se considera honesto. Ya el hecho de ser abogado parece que va un poco en la jerga común, un poco eso de abogado no es sinónimo de honestidad, ¿no es cierto? Y quería preguntarte un poco, ¿qué pasaría si Leandro Norero te ofrece $500,000, ¿no es cierto? Este momento por seguir el juicio, ¿no? Tú sabes que desde un asesino serial hasta Hitler, todos merecen una defensa. Así es. ¿No es cierto? Sí, ese no es el tema. O sea, no, tú sabes que mi pregunta no va claro. por ahí, ¿no? Entonces, es que no solo te pide que lo saques libre, sino que uses todos los recursos para hacerlo. Así es. Es más un tema ético, ¿no? Yo lo veo por ahí. Porque habrán abogados que te digan, como tú has dicho, toda persona merece el acceso a la justicia y merece una defensa adecuada, ¿verdad? Entonces, basándose en eso, te dirán, sí, directamente, ¿no? Te dirán, yo lo voy a defender a cambio de que me entregue los $500,000 y yo le brindaré un servicio adecuado, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Parece que se está desvirtuando esta idea del derecho a la defensa, porque si nos vamos por esta idea, el día de mañana vamos a decir que los abogados defienden cualquier cosa por dinero, ¿ya? Y es la idea que tienen muchas personas en la cabeza y tienen muchos abogados en la cabeza dentro de sí, ¿verdad? Tú me pagas tanta cantidad y yo te defiendo lo que sea. No me interesa si eres culpable o no eres culpable, ¿verdad? Entonces, yéndonos por esta línea, podríamos decir eso. Sin embargo, existe la otra línea en los abogados que te dicen que no lo harían, ya sea por miedo, porque el día de mañana, por ejemplo, cualquier narcotraficante, si es que eres su abogado, y no le gusta tu trabajo o no cumples lo que le prometiste al inicio, te coge y te mata, nada más, como sucede actualmente en el Ecuador, ¿ya? Entonces, quizás algunos te digan que por miedo, no. Y están las personas como yo, que firmemente aquí, y lo sostengo, te digo que no lo haría por temas éticos, ¿ya? No defendería a una persona que ha hecho, en este caso hablamos de Norero, pero hablemos en general, ¿no? No defendería a una persona que
sabiendo que es culpable, eh, le brinde una asesoría adecuada, una defensa adecuada. No lo haría, ¿ya? Y ya no es por un tema de dinero, ¿no? Porque la persona puede ofrecerme $1.000.000, ¿ya? Pero no lo haría porque mi ética no me sentiría bien, mejor dicho. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, no lo haría. Y sí, esa sería mi respuesta realmente a esto. Y prácticamente, en este caso estamos hablando de un narcotraficante, puede ser un asesino, puede ser cualquier persona. Si es que yo sé que esa persona es culpable, yo llegaría hasta ahí y no lo defendería. Claro, pero entiendo que puede ser alguien culpable y tú lo defiendes, es decir, no lo defiendes incluso pensando en obtener, en lograr que salga de la cárcel, ¿no? Pero siguiendo las estrategias legales adecuadas, es decir, atenuantes, un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ahí no va el problema. Es una frontera bien complicada, ¿no? Pero un poco yo creo que cualquier ser humano es... cualquier ser humano es corruptible, cualquiera, ¿no? O sea, independientemente de su familia, su ética, cualquiera, ¿no? Y les quiero contar algo a nuestra audiencia. Yo fui profesor de investigación aplicada al derecho en una universidad que no voy a decir, ¿no? Y algo que me sorprendió es que fue en este caso, de los jóvenes abogados, estaban en primero, segundo nivel, y tuve unos problemas, sustitución de exámenes, unas trampas para pasar. Era como una especie de sistema judicial, algo así, en el curso, ¿no? Yeah. Entonces, yo decidí no dar más clases allí porque me asusté muchísimo. No digo, o sea, son niños. Ojo, no era la mayoría, eran grupos de chicos que estaban como que en esa práctica de pasar las normas, las leyes. Era así alucinante. Quiero insistir en que no eran todos, pero me parece que también ahí juega mucho toda esta cultura. ¿Qué opinas? Tú que estuviste con muchos estudiantes y algunos hacían trampa, algunos pasaban, y no porque, digamos, pierden la beca o su mamá, o ellos mantienen a su mamá. No, tenían dinero. Sí, totalmente. Nos encontramos sumergidos en una cultura de corrupción. Es más, yo realicé mi tesis sobre esto y tú a ti fue una persona de las que te entrevisté para el desarrollo de mi tesis. ¿A quién se le ocurre leer, a qué abogado se le ocurre leer el discurso fractal, la geometría fractal, el discurso populista? ¿A quién se le ocurre? Por eso es que me llama mucho la atención. Sí. Sigue. Ya, bueno, pero yéndonos a esto, ¿no? Bueno, yo hice mi tema sobre la corrupción y demás de la tesis, ¿ya? Pero yo considero que la sociedad ecuatoriana en general y específicamente la comunidad universitaria que pueda que nos esté escuchando se encuentra sumergida en una especie de corrupción que nos ha carcomido por dentro, ¿ya? Es decir, yéndonos a lo que tú nos comentabas, ¿no? Que prácticamente se copiaban los exámenes, se pasaban y demás. Sustituían de un curso a otro. O sea, ¿qué podemos esperar si eso es lo que vemos a mayor escala en la Asamblea Nacional, si eso es lo que vemos a mayor escala en el sistema judicial ecuatoriano? ¿Qué es lo que podemos esperar? O sea, estamos tan inmersos en temas de corrupción y en ser corruptos que prácticamente nos ha invadido nuestra mente, ¿verdad? Entonces, el tema de la ética, volviendo a la pregunta inicial de si defenderías a un narcotraficante, volviendo al tema de la ética, muchos abogados a día de hoy en las aulas universitarias, si tú les preguntas, te dirán que sí. Por supuesto que sí, y lo dirán sueltos de huesos, ¿ya? Y no digo que esté mal, es muy respetable la opinión de todas las personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el tema, vuelvo a decirlo, el tema ético, el tema de hasta dónde vas a llegar tú como abogado defendiendo a alguien que sabes que es culpable, ¿verdad? Entonces, yo considero que por sobre todo en las aulas universitarias
igualmente existe podríamos decir, comportamientos corruptos, ¿no? Comportamientos corruptos de que te copio, me copias, me pasas el examen y demás, ¿verdad? Pero tampoco somos angelitos para decir que, chuta, somos perfectos, ¿no? Somos perfectos y yo nunca he hecho algo así, no, ¿ya? Entonces, yo creo que es más el tema de la sociedad, el tema de la narcocultura, también podríamos decirlo, el tema de la narcocultura que vemos ahora en series de Netflix, en series de HBO y demás. Podemos ver que pintan a la narcocultura como algo bonito, ¿no? Algo que te da poder, te hace sentir bien contigo mismo y esa corrupción prácticamente se ha convertido en sinónimo de poder, ¿ya? Ha pasado a ser un sinónimo de poder. Y prácticamente, por ejemplo, en el tema de la narcocultura, recién veía en YouTube un documental sobre narcoabogados, ¿ya? Ya se ven muy empoderados y demás. Sin embargo, yo creo que existe un tema ético que ahí está fallando, que no se está cumpliendo. Eso es lo que considero. Lucho, ¿algo que añadir ante este comentario tan fuerte? Sí, yo creo que la ética pasa por la ética, sin embargo, por ejemplo, si nosotros pensamos en maneras de combatir la corrupción, formación ética, ¿cómo estamos impartiendo esta ética también? Porque estamos hablando de algo que al final que representa pues valores y que no necesariamente son generales. Y como Marcelo mismo dice, pues tenemos toda una cultura que se nos viene, ¿no? Por el media, de que ser inmoral es bueno, ¿verdad? Entonces ahí no sabemos cuál es el punto. Por eso, personalmente, yo al menos no sé qué opinas, Marcelo, pienso que la mejor solución para para combatir la corrupción no es ya dar cátedras de ética, porque al final eso le resbala a la gente, sino más bien directamente utilizar sistemas que disminuyan la discrecionalidad. ¿Por qué argumento esto? Porque la raíz de la corrupción viene a ser la excesiva discrecionalidad que tienen en este caso las autoridades. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, completamente. Comparto tu opinión. Y yo le añadiría que también hay corrupción por un exceso de burocracia. Como hablábamos hace casi un año atrás con Gonzalo, hay un exceso de burocracia y por eso también florece la corrupción en varias dependencias judiciales y demás dependencias del Estado, ¿verdad? Entonces, yo considero que también hay que poner énfasis en el tema de la educación. En el tema de la educación hay que trabajar muy fuertemente y a esa es a una de las conclusiones que llegué con mi tesis, en que tenemos que trabajar en el tema de la educación ya no solo desde las aulas universitarias, ni tan solo desde la escuela, sino desde que empiecen su formación educativa, los niños, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de un esfuerzo tan solo de las dependencias judiciales o tan solo digámoslo así, del Consejo de la Judicatura, sino que tiene que ser un ejercicio más bien entre todos, entre toda la sociedad, ¿ya? Entre docentes, entre jueces, entre los encargados de la función ejecutiva, de la función judicial, de la función electoral, desde la asamblea, o sea, un esfuerzo entre todos, ¿verdad? Yo creo que solo de esa manera se puede resolver este tema de la corrupción, y no al 100%, ¿no? Tampoco llegué también a la conclusión de que no podemos ser idealistas en estos temas y decir que si hacemos esto vamos el día de mañana a eliminar por completo los temas de corrupción en el país. No, y no se ha podido desde muchísimos años atrás. Marcelo, ahora que te escucho y tú dices trabajar entre todos, estoy pensando en el rol de los padres, ¿no? Es decir, recientemente una amiga trabajaba en uno de estos institutos que ayudan a dar los exámenes, creo que ya lo comenté en otro programa, y lo que ella decía indignada es que eran los padres los que pedían a los profesores que les dieran dando, como decimos, Sí, sí. que lo hicieran por los estudiantes del examen de ingreso a la universidad, los propios padres, ¿no? Entonces es cuesta arriba, ¿no? Ese estudiante que entró sin pelear por su ingreso, ¿no? O sea, no lo sé.
Pero a la pregunta va, y es porque yo creo que el rol de la familia, de la relación con los padres es importante, porque te da una mirada, ¿no es cierto? Una vergüenza. Y te lo digo porque tú me comentaste que la relación con tu padre era Sí. muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que eso sea como que una especie de coraza tuya? La relación con mi padre, una especie de coraza. Claro, para esto de la honestidad, para evitar caer en las garras de la corrupción, que es muy fácil en el sistema. Sí, prácticamente sí. Afortunadamente he tenido, como te dije desde el inicio, me he criado en una familia honesta, una familia que siempre ha estado ahí pendiente de mí hasta el día de hoy y me siento orgulloso de decirlo. Y en específico mi padre, he tenido una buena relación con él. Sin embargo, siempre hemos discutido muchas ideas, ¿no? Nunca hemos estado de acuerdo al 100% en las ideas. Él ha tenido sus ideas y yo las mías, ¿ya? Y sí podría decirse que lo veo como una coraza frente a todos estos temas, por cuanto él me ha podido guiar de la mejor manera en temas de honestidad y demás, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí es una coraza, y también ha servido como guía para poder yo encaminarme en esta carrera de Derecho, por cuanto él me apoyó desde el inicio. Él fue quien me dijo que vaya a dar los exámenes de acceso a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y así fue, y los di y pude ingresar. Entonces sí, la respuesta sería que sí. Marcelo, ¿qué es lo que rescatarías ya para cerrar esta entrevista? ¿Qué es lo que rescatarías de este diálogo? ¿Qué es lo que te ha parecido más relevante? Ya, basándonos en que su programa se trata de la tecnología, de la inteligencia artificial y demás, yo rescataría este tema de que debemos seguir avanzando. Debemos seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora con el tema de casilleros judiciales, como hablábamos en el tema de la investigación previa, en una fase preprocesal penal. Podemos seguir avanzando en estos temas y deberíamos seguir comunicando todos estos temas a más abogados para que el día de mañana podamos tener un mejor sistema de justicia y las personas puedan acceder a la justicia de forma mucho más fácil de lo que es ahora. Entonces sí, yo me quedaría y rescataría ese tema, el tema de la inteligencia artificial ligado a la justicia. Listo, muchas gracias Marcelo. Lucho, no sé si quieras añadir algo para cerrar y ir a la última sección de nuestro programa. No, muchas gracias Marcelo por estar aquí. Vamos a la última sección. Perfecto, tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores en la discusión caliente. Lucho, sale poco rentable ser honesto, al parecer. Sí, es muy complicado. También considera que a veces uno enfoca estas cuestiones de una forma binaria. Por decirte, uno dice, ¿es culpable o no es culpable? Yo al menos trato de pensar más bien en qué porcentaje sería culpable. Por ejemplo, decir, es culpable un 80%. ¿Y cuál es mi criterio para aceptar que alguien es culpable? De pronto más allá del 70%, ¿verdad? Es decir, un poco a veces esta visión, o sea, el problema para mí, al menos del derecho, es que sigue siendo muy subjetivo, tiene una tradición arraigada en lo que es la subjetividad, y de alguna manera sí lo veo un poco complicado ya regular a través del derecho de esta manera subjetiva cuestiones que vienen a ser más objetivas, que son las tecnologías emergentes. Entonces, de alguna manera, yo sí creo que hay algunas cosas que salir de esa visión binaria de las cosas, ¿no? Tener una cultura jurídica mucho más fundamentada en lo que está detrás de una toma de una decisión. Es decir, si el derecho se enfoca en la resolución de problemas y tenemos realmente pues argumentos detrás para tomar una decisión, van a ser mucho más auditables. Y yo veo ese gran dilema y sobre todo pensando que el derecho se está metiendo en una nueva era totalmente pues fundamentada en gestión de riesgos. Esas son las nuevas regulaciones. Entonces, te pones a pensar, el derecho mismo está llamando a la ciencia aplicada, pero a la vez no evoluciona en ese camino, lo que va a producir obviamente un juriscaos en muy poco tiempo, a mi forma de verlo. Oye, Lucho, me haces pensar muy seriamente, muy dolorosamente, en este tema de los líderes radicales, ¿no? Dicen, yo soy un líder radical porque defiendo al pueblo. Y es el líder radical el que es paralelo a esto, ¿no? Es nuestra cultura de la polarización, de buenos y malos. Entonces es igual, de culpables o inocentes.
Y eso nos tienen esta cultura aberrante de que estamos de un lado a otro y somos eternamente manipulados. Y si a esto le añadas un sistema judicial que entra en esa lógica, Jesús, María José y su burro. Bueno, justo yo tenía ayer en una clase pues esta conversación pues en realidad a mí me preocupa mucho que de pronto pues quienes deben administrar justicia como fiscales o jueces quieran ser influencers. Me preocupa un montón. Te digo, honestamente, no sé si Marcelo quieres opinar a eso para cerrar, pero te digo, me preocupa mucho que cojan y publiquen chats, por ejemplo, ¿sí? Donde hay personas que no tienen nada que ver poniendo en riesgo su seguridad. Yo creo que estamos mal. Debemos realmente hacer un cambio de mindset, de forma de pensar, ¿no? Bajo ninguna circunstancia un juez o un fiscal debe tratar de ser influencer porque está totalmente prostituyendo a un circo romano la justicia. No sé, tal vez Marcel, no hablamos de esto en la entrevista. ¿Qué opinas tú para cerrar? Sobre los influencers, que son jueces y No, fiscales. que los jueces y fiscales quieran ser influencers y pongan el escrutinio de la justicia a cuántos likes les dan, que es lo que estamos viendo en los últimos meses. Claro, no, yo como me apego totalmente a lo que tú dices. Se prostituiría mucho más la justicia de lo que ya está. Pero lamentablemente hay muchas personas y yo también he visto, porque lo he visto en TikTok, personas que quieren ser influencers y demás en el ámbito judicial, y por ganar fama están dispuestos a prácticamente vender sus valores, ¿ya? Su alma al diablo. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes. No estoy de acuerdo en que se trate de esa manera la justicia. Bueno, y ya para cerrar este programa, yo solo quiero decir que quien vende el alma al diablo también vende su cuerpo, porque terminan enfermos, podridos por dentro, con cáncer. O sea, eso no es tan simple, ¿no es cierto? Así que piénselo, sea honesto y disfrute la vida en paz. Lucho, cierre el programa, por favor. Muchas gracias a Marcelo por haber estado en el espacio, gracias a mi colega Gonzalo y en realidad gracias a todos ustedes por seguir este programa. Estaremos en una próxima ocasión aquí en Los Observadores. Chao.